Fondos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Muy bien. profesor. Hola Jara, ¿qué tal? Hola, profesor. Hola Toledo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. ¿Listos? A ver. Ujú. Muy bien, empecemos. A ver. Tenemos el día de hoy que trabajar el tema de república. Ya la semana pasada habíamos terminado la etapa de los gobiernos independientes, así que nos toca trabajar el tema de república. Así que empecemos. Vamos a empezar esta semana viendo el primer militarismo. No vamos a ver todo el primer militarismo, vamos a ver solamente la primera parte, ¿no? En las siguientes semanas terminaremos con esto. Recordemos algo, el primer militarismo es un periodo de nuestra historia, chicos, comprendidos entre el año 1827 y el año 1872. Esas son las fechas que comprenden el primer militarismo. Uh-huh. En primer lugar, debemos conocer, por ejemplo, cuál es el concepto, ¿sí? ¿Qué viene a ser el primer militarismo? Hay que señalar que el personaje que termina denominando así este periodo es, a ver, ¿quién denomina así este periodo, chicos? A ver. ¿Quién es el que le va a poner esa denominación de primer militarismo? A ver. ¿Nadie? Hay un personaje ahora que ha cambiado, chicos, la figura de los billetes, ¿no? Yo sé que ustedes han tenido en algún momento, ¿no? Un billete de 100 soles. Muy bien, excelente, Farfán, claro. Eh, justamente, justamente, aquí se habla, ¿no? De Jorge Basadre. Basadre es el personaje que va a terminar justamente denominando así a este periodo. Profe, una pregunta, ¿pero por qué llamarle primer militarismo? Porque justamente para él esta etapa se caracteriza por la presencia de grupos militares en el poder. Pero ¿qué grupos militares se encuentran en el poder? No cualquier grupo militar. Aquí vamos a encontrar caudillos militares, no te olvides. Aquí vamos a encontrar caudillos militares. ¿Quiénes, profe? Los que van a participar en la lucha de la independencia. Recordemos que la semana pasada vimos el tema de la batalla de Ayacucho y les mencionaba que eh, hay un grupo de militares criollos que sobre todo destacaron por su participación aquí en la batalla de Ayacucho. Estamos hablando de, por ejemplo, José de la Mar, Agustín Gamarra, Gustavo de la Fuente, ¿no? Estos son los militares que van a destacar en ese tiempo. Y bueno, justamente ellos van a asumir el gobierno en el Perú a partir del año 27. La pregunta que se hace Basadre es ¿por qué los militares? Porque ellos ganaron más prestigio durante la guerra de independencia. Ellos fueron ganando prestigio durante las luchas de independencia. Es por eso que los militares fueron los llamados a gobernar. Por otro lado, ¿qué pasó con el sector de criollos civiles? ¿Qué pasó con el sector de los criollos durante este tiempo? Los criollos que no habían visto de buena manera el proceso de la independencia, recuerden, no van a asumir el gobierno. Recuerden que los criollos, en la gran mayoría de criollos en el Perú, rechazaban el proyecto de la independencia, rechazaban ese proyecto, incluso no colaboraron con San Martín. Entonces, hay un desprestigio político de los criollos civiles y es por eso que los militares van a ganar el derecho a gobernar nuestro país. Ahora, el primer militarismo tiene a su vez periodos o etapas, se divide en dos etapas. Para poder entender mejor esto, veamos esta línea de tiempo. Miren, del año 1827 al año 1844 se desarrolló la primera etapa, denominada como caudillaje militar
o caudillismo militar, que es un término que algunos también utilizan. La segunda etapa es la denominada prosperidad falaz. ¿Ya? La segunda etapa es la que se denomina como prosperidad falaz. ¿Ya? Por ahí veamos algo por aquí muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros del caudillismo militar, el caudillismo militar es un periodo comprendido entre el año 1827 y el año 1844. Durante esta etapa, lo más destacado, chicos, que debemos de recordar nosotros es que va a haber un conjunto de militares, presidentes militares, que van a disputarse el mando político. Es decir, esta etapa sobre todo se va a caracterizar por los constantes golpes de Estado. La segunda etapa, que se denomina prosperidad falaz, se caracterizó por, eso lo deben conocer ustedes, chicos. A ver, ¿por qué se caracteriza la prosperidad falaz? A ver, a ver, a ver. A ver. Muy bien, excelente. Claro, es muy bien, el guano. Hay una etapa de bonanza económica, a eso se llama justamente la prosperidad falaz, debido, muy bien por ahí Farfán, también se le llama la era del guano. Muy bien, Grisel, claro, es una etapa de auge económico que genera en nuestro país producto de la venta del guano en gran cantidad. El principal socio comercial del Perú en ese tiempo, el principal país que nos compraba guano, por ejemplo, era el Estado inglés, no te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta esto, eh, mucho cuidado. Bueno, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Ujú. Veamos ahora las características. Mire, una de las primeras características en el aspecto económico que podemos señalar durante este periodo, chicos, es que el Perú se encontraba, recuerden, en una total crisis económica. Profe, crisis económica, muy bien por ahí, Ramos. Sí, Ramos, lo que dices es muy cierto, ¿no? Es una falsa, se crea una falsa realidad de prosperidad o de progreso económico, porque al final se termina, como tú muy bien lo dices, despilfarrando el dinero y generando únicamente el beneficio económico para un reducido grupo de la población y no para la mayoría. Eso es la prosperidad falaz, claro que sí. Ahora, si analizamos las características económicas de esta etapa, chicos, podemos señalar nosotros lo siguiente. Mira, hay una grave crisis económica durante este tiempo. Profe, una grave crisis económica, sí. Esta crisis sobre todo es generado debido, recuerden, a la destrucción de las haciendas. Sí, se van a destruir las haciendas peruanas. Profe, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se destruyen las haciendas peruanas en ese tiempo? A ver, ¿alguna idea, chicos? Las haciendas, recuerda, habían sido eh, campos de batalla durante la independencia. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Profe, una pregunta. Además de ser campos, recuerden, además de ser zonas, por ejemplo, ¿no? de batallas libradas durante la independencia, también hay aquí una característica muy importante. Recuerden que hay una gran pérdida de mano de obra durante este tiempo. Profe, no entiendo, a qué se refiere con esto? Lo que pasa es que muchas haciendas, al ser atacadas durante la época de la independencia, muchos indígenas que trabajaban ahí, así como también esclavos, aprovechan para escapar de la explotación de las haciendas, ¿no? En la costa, por ejemplo, los esclavos tratan de huir, aprovechan la situación, ¿no? de la lucha de la independencia para poder eh, escapar de las haciendas, huir de la explotación. Así es. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que la principal mina, por ejemplo, de nuestro país durante el virreinato, recordarán que era la mina de Potosí. ¿Qué pasó con la mina de Potosí? A ver, ¿qué pasó con la mina de Potosí en ese tiempo? A ver, a ver, a ver. ¿Alguna idea por ahí?
A ver. Nada. La mina de Potosí termina, recuerden, siendo separada del Perú. Muy bien, Toledo, claro. Pasa a Bolivia y eso desde antes, recuerden, desde antes de la independencia. Ya en el siglo XVIII, recuerden, ya en el siglo XVIII hay, hay una etapa de, obviamente, hay una etapa donde se dan las reformas borbónicas y en ese periodo, chicos, se termina desarrollando esa característica. ¿Ya? Justamente cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, la región de Potosí, la mina incluida, pasan a la zona, ¿no? De ese virreinato. Y cuando después Bolívar independiza ese territorio, eh, justamente Potosí queda en un país independiente nuevo, creado con el nombre de Bolívar, Bolivia, ¿no? Así es. Profe, una pregunta, entonces no teníamos fuente de ingresos, sí había fuente de ingresos. A pesar que el Perú tenía todavía una deuda que pagar, y cuando yo te hablo de deuda que pagar, cuando yo te hablo de deuda que pagar, estoy refiriéndome a la deuda de la independencia, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Eh, la guerra de independencia había generado tanto una deuda interna como también una deuda externa. Profe, deuda interna y deuda externa. Sí, recuerden que cuando hablamos de deuda externa, el Perú recibe préstamos sobre todo del capital británico, del capital inglés. Y cuando hablamos de deuda interna, eh, Bolívar logra recibir apoyo, logra recibir cupos de guerra de parte de varios hacendados peruanos. Estos hacendados se ven obligados a apoyar en la lucha de la independencia. Uh-huh. Ya está, muy bien. Sigamos avanzando entonces. Profe, pero el único sustento económico, ¿cuál sería? El único sustento económico vendría a ser el tributo indígena y las aduanas. Cuando yo te hablo de aduanas, ¿a qué me estoy refiriendo, chicos? ¿Qué cosas son las aduanas en ese tiempo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué vienen a ser las aduanas? Son impuestos, ya, muy bien, Leva, pero ¿qué tipo de impuestos? ¿Qué tipo de impuestos son? A ver, ya, muy bien, Farfán, pero ¿qué tipo de impuestos son las aduanas? ¿A qué se cobra ese impuesto? Eso se parece bastante al almojarifazgo de la época colonial. A ver, ¿nadie? Muy bien, Leva, claro, claro que sí. Ujú, ahí está, muy bien. Profe, recuerdan, son impuestos grabados a la exportación y a la importación de productos. Las aduanas en el Perú van a ser creadas tras el proceso de la independencia y van a reemplazar a una institución conocida como el Tribunal del Consulado, que existía en la época virreinal. Ujú. ¿Cómo se llama ese impuesto, chicos? ¿Ya? ¿Cómo se llama ese impuesto creado en ese tiempo? A ver, ese impuesto se llama arancel. Los aranceles se van a terminar cobrando, ya, no te vayas a olvidar para este tipo de casos, ¿ya?
Ahora, profe, una pregunta. Entonces, eh, vemos que gracias al tributo indígena y a las aduanas, el Perú se sostuvo en los primeros años de la vida independiente, ¿sí? Y ese tributo indígena ya no se llamaba tributo indígena. ¿Te acuerdas que había sido eliminado por San Martín? Pero luego Bolívar terminó eliminando, recuerden, ese impuesto, y con el, mejor dicho, el nombre de tributo indígena quedó eliminado, pero se estableció un nuevo nombre para este mismo impuesto, contribución indígena. Entonces, cuando veamos nosotros en los gobiernos contribución indígena, es lo mismo que el tributo indígena, solo que antes en la época colonial, hasta tiempos de San Martín, se llamaba tributo indígena. Después de esto, terminó siendo eliminado y vuelto a crear por Bolívar, restaurado, pero con el nombre de contribución indígena. Y después va a tener, a lo largo de nuestra historia, va a tener otras denominaciones. Pero a lo que voy a explicar es lo siguiente, que fue la mayoría de las personas, ¿no? O sea, los indígenas, quienes a través de esta carga tributaria sostenían la economía de nuestro país. Minería destruida, haciendas también, Perú con una deuda externa y una deuda interna que no podía pagar. No solamente estaba la deuda con los ingleses, recuerden, también había una deuda, digo injusta, ¿no? Porque habíamos nosotros vencido en la batalla de Ayacucho, habíamos sellado exitosamente el proceso de la independencia, pero en la capitulación de Ayacucho, en este documento se estableció que debería ser el Perú quien pague esos impuestos. Entonces, esa es la situación económica de nuestro país. En aspecto social, la república no es muy distinta a la época colonial. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, chicos, eh, si bien es cierto, los chapetones peninsulares españoles eran la élite que gobernaba el virreinato del Perú durante la colonia, ahora con la independencia va a haber una nueva élite. ¿Pero será una nueva élite? Sí, esa nueva élite, chicos, va a estar sobre todo, va a estar sobre todo caracterizada por los criollos. Los criollos van a representar eso, no te vayas a olvidar. Profe, los criollos, sí, los criollos. Ahora, entonces podemos decir que dejamos de ser gobernados por españoles y ahora vamos a pasar a ser gobernados por criollos, no te vayas a olvidar, ¿ya? Por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. En el plano social, chicos, se termina manteniendo la discriminación y la explotación a los sectores populares. Cuando yo te hablo de sectores populares, estoy refiriéndome en primer lugar al indígena y en segundo lugar al esclavo. ¿Qué significa eso? En el virreinato, en la época de dominio español, había esclavitud, sí. Tras la independencia, la esclavitud se elimina. Muchos de ustedes de repente dirán, profe, sí, pero no es así. Recuerden, San Martín establece la ley de vientres libres, pero esa ley de vientres libres era eliminar la esclavitud, pero para un pequeño grupo, no para todos. Había ciertas condiciones y ciertos requisitos que deberían cumplir una persona para poder adquirir esa libertad. Primera condición, haber nacido a partir del 28 de julio de 1821. Segunda condición, cumplir la mayoría de edad para ejercer totalmente la libertad, que en la mayoría de edad en ese tiempo era 21 años. Entonces, nos damos cuenta de que no había una verdadera libertad, porque aquellos hijos, por ejemplo, de esclavos que nacían o nacieron antes de la proclamación de la independencia, mantendrían como se mantendría como esclavo toda su vida, salvo no que por otro medio pudiesen obtener la libertad, fugando o comprando la libertad. ¿Te das cuenta? Ahora, y para colmo, los indígenas todavía van a seguir siendo explotados. Claro, profe, está hablando de la contribución indígena. Muy aparte del pago de este impuesto, que también es una forma de explotación, estaba esto, el yanaconaje. Una vez San Marcos, por ejemplo, puso en pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sistema de explotación de la época colonial que se mantiene mucho tiempo después de la República? Y a esto se le conoce como yanaconaje. ¿Ya? A esto se le va a conocer como yanaconaje. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. Ujú. Listo, sigamos avanzando por aquí. Miren, tenemos también otra característica. Miren, la independencia, por lo tanto, chicos, solamente termina siendo un cambio en la clase privilegiada, o sea, españoles por criollos.
porque en el aspecto económico y en el aspecto social seguimos teniendo los mismos problemas. Profe, ¿por qué dicen los mismos problemas? Al menos somos independientes políticamente, porque pasamos a ser dependientes económicamente ahora de quién, de los ingleses. Entonces debemos analizar eso, ¿no? Debemos entender esto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de, por ejemplo, que tenemos una imagen de un indígena Yanacono, un grabado de la época a inicios, ¿no?, de la República, donde nos muestra que todavía el indígena era visto como un sector inferior y un sector explotado. Este yanaconaje es un sistema de explotación feudal en las haciendas. ¿Hasta cuándo va a durar, profesor? Hasta 1948. Imagínate. Imagínate, más de 100 años todavía va a sobrevivir. Así es. Muy bien, sigamos avanzando. Miren por aquí. Tenemos ahora que ver también las características de tipo político. Y aquí hay que poner un poquito más de concentración, chicos, porque em, políticamente vamos a ser gobernados, recuerden, por militares, ¿sí? Pero recuerden que el derecho de ciudadanía era bastante restringido. Profe, derecho de ciudadanía, o sea, el derecho, por ejemplo, a elegir a tus gobernantes. Para esto obviamente había ciertas restricciones. Por ejemplo, ¿quiénes tenían derecho al voto? Pregunta, ¿los indígenas tenían derecho al voto? A ver, tras la independencia, ¿los indígenas tenían el derecho al voto? Piensa bien, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver. Había restricciones también para ejercer el derecho al voto, chicos. En un comienzo, tras la independencia, el indígena va a tener derecho al voto. O sea que en la norma o en la constitución no va a decir, por ser indígena no vas a votar. ¿Entiendes? Sí tiene derecho al voto, pero obviamente había requisitos que indirectamente bloqueaban el acceso del indígena a tener ejercicio del voto. Por ejemplo, para poder tener derecho al voto, tenías que ser varón, en primer lugar. Las mujeres sí quedaban totalmente excluidas del derecho al voto, el sufragio. Ahora, segundo requisito, ser mayor de 21 años de edad, ¿no? O sea, la mayoría de edad. Y tercer requisito, y ahí está la exclusión, recibir ingresos económicos como mínimo de 800 pesos anuales. Si tú no ganabas, ¿no?, ese mínimo, ¿no?, de sueldo, lamentablemente no tenías derecho al voto. Así es. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, recuerden que también durante este contexto, ¿no?, los criollos, la élite criolla, va a estar dividida en dos bandos. Hay dos grupos políticos aquí. Por un lado están los liberales y por otro lado están los conservadores. Miren, miren por aquí. Ujú. En este cuadrito podemos ver, ¿no?, la diferencia. Liberales y conservadores. Ahí está. Por un lado, miren, aquí tenemos los conservadores que plantean un ejecutivo fuerte. Profe, ¿qué significa esto de ejecutivo fuerte? Recuerden que en una república como la que estamos, la que se ha ido formando, hay tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Ya? Ejecutivo, legislativo, judicial. Ya está. Eh, el poder ejecutivo lo representa el presidente y el consejo de ministros. Vamos a hablar del presidente. Cuando hagamos este término ejecutivo, recuerden, estaríamos hablando del presidente. Y en el legislativo estaríamos haciendo referencia al Congreso. Por lo tanto, si yo te digo que el conservador buscaba un ejecutivo fuerte, ¿qué significa? Que los conservadores querían que el presidente tenga mayor presencia política que el propio Congreso. ¿Ya? Mayor presencia política que el Congreso. A eso se llama ejecutivo fuerte. El liberal, todo lo contrario. Los liberales, el sector político de los liberales buscaban un ejecutivo débil. ¿Qué significa eso? Que el Congreso tenga más poder que el presidente. Esto de ejecutivo débil también se puede entender como legislativo fuerte, si te das cuenta. Es lo mismo.
Igual, el ejecutivo fuerte podemos también entenderlo como legislativo débil, no te vayas a olvidar. Entonces son las ideas que van a primar durante este tiempo. ¿A cuál de estos dos grupos, por lo tanto, los conocemos como autoritaristas? Presidentes autoritaristas. A ver, ¿qué sería un presidente autoritarista? Ujú. ¿Un presidente liberal o un presidente conservador? ¿A cuál de los dos le vamos a llamar, no? Un presidente autoritario, ¿no? A ver, piensa un poquito, porque así vino una pregunta de examen de admisión, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Muy bien, Leva. A los conservadores se les va a llamar también autoritaristas, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente va a imponer su autoridad frente al Congreso, ¿me entiendes? ¿Ah? Su supremacía frente al Congreso. Cuidado, ¿ya? Y hay un personaje que va a ser el principal conservador de la época. ¿Profe quién? Agustín Gamarra. Va a ser el más grande de todos los conservadores de este tiempo. Y bueno, ahora, los conservadores, por ejemplo, en términos también políticos, buscaban esto, buscaban la centralización política. ¿Qué significa esto, profe, de centralización política? Significa, mira, mira, significa que los conservadores van a buscar, muchachos, que el presidente concentre todo el poder, ¿sí? Pero que además la capital del Perú sea la región que ejerza prácticamente todas las decisiones en el ámbito económico y en el ámbito político. Entonces no entiendo. Es decir, que Lima, el gobierno en Lima tome la decisión, por ejemplo, ¿no? Si cada departamento del Perú cobra impuestos, cada departamento recauda impuestos, el gobierno de Lima va a decidir en qué invertir el dinero obtenido con impuestos en cada una de las regiones. O sea, en Lima se decide qué obras se va a hacer, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? O en qué se va a invertir el dinero, por ejemplo, en la zona de la Libertad. ¿Estás entendiendo? Centralismo total, ejercido por Lima. Por eso es que el sector conservador, la mayoría de ellos vivía ¿dónde? En Lima. Y los que no vivían en Lima vivían al norte de Lima, en Trujillo, no te vayas a olvidar. Ujú. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Listo. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta, muchachos, ujú, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos por aquí el comercio. Recuerden, el conservador busca mantener un comercio con Chile. Chile le abastecía al Perú de trigo. Ujú. Chile abastecía el Perú de trigo y el Perú le abastecía de qué? De azúcar. No te vayas a olvidar de esto. ¿Ya? Muy importante tomar en cuenta esto. ¿Ya? Muy importante.